Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo va todo? Bien, ¿dónde estás? Ahora en Miami, Ujú. en la Florida, acá Bueno, disfrutando de unos días, trabajando mucho, contento, muy contento, dando clases, así que bueno, en eso estamos. vos sos como muchas cosas en una, digamos. Podemos decir que profesor, astrólogo, tarotista, trabajas con runas. ¿Te podrías introducir brevemente? Creo que tiene que ver con mi historia. A los 8 años me regalan un mazo de tarot, una tía mía que era una licenciada en pedagogía, para que yo empezara a hacer redacciones de lo que veía. Entonces, así comienza esa historia. El tema fue que con el tiempo el tarot fue abriendo otras cosas. Y a los 14 años yo vivía en una ciudad en Argentina, es la ciudad de Mar del Plata, y resulta ser que empecé a ir a la biblioteca pública, y en la biblioteca pública empezaban a dar cursos de astrología. Ujú. Y me acuerdo que salía feliz todos los sábados a la mañana. Yo vivía a 3 cuadras de la biblioteca, me lo pasaba todo el día en la biblioteca, pero iba, los sábados a la mañana iba a tomar clases de tarot, perdón, de astrología. Y, y fue así casi 3 años. Cada sábado iba a estudiar astrología y seguía con el tarot, siempre, siempre. Hasta que un día me fui a vivir a Buenos Aires, seguí estudiando astrología en Buenos Aires, seguí estudiando tarot, y ahí empecé una carrera. Soy licenciado en ciencias políticas, Ujú. y, y bueno, era como, para mí es todo lo mismo, ¿eh? O sea, podríamos hablar 2 horas de esto. No, no considero que sean dogmas, ni doctrinas, ni estudios paralelos. Hablan de lo mismo, Claro, hablan de la esencia humana, del despertar de la humanidad, hablan del despertar de la vida. Eh, claro. Tal vez son diferentes símbolos, Ujú. pero en la significación podríamos hablar de una similar significación. Sí, tiene que ver con la psicología, tiene que ver con una guía, como lo es Total, la carta astral. Se dice, totalmente. vamos a hablar hoy del tarot. Se dice que el tarot Ujú, proviene, no sé si de los griegos o los egipcios, ahora me contarás, pero que los gitanos son los que lo transmiten en Europa en el siglo XIV, donde aparecen estas primeras cartas o naipes. Después aparece el tarot de Marsella, que se hace ujú, más común. Pero hay ujú. muchos tarot. Está el tarot egipcio, el tarot marsellés, el de Rider, el de Crowley. Ok, Contame un poquito acerca no sé si del origen, pero el tarot en general. a ver, tenemos que ir a lo que es el pueblo gitano, ¿sí? Pero el pueblo gitano también viene de otro pueblo, que son los pueblos que salen del centro de África y comienzan a moverse hacia el norte, ¿sí? Entonces, podríamos decir que los gitanos, los celtas, los vikingos, tienen como formas dentro de lo que es su cosmovisión muy similar. Ok. Lo que ocurre con los gitanos es que ellos trabajaban un camino, porque no te olvides que el gitano es el caminante, el gitano es el loco. Ellos trabajaban un camino donde se iban encontrando con objetos y sujetos que esos símbolos despertaban el ser. Hasta que empezó la Inquisición, no hay manifestación alguna de que existen cartas. Cuando empieza la Inquisición, se desarrollan cartas, se desarrollan cartones para poder seguir moviéndose en la sociedad y trampear, o sea, porque era una trampa en realidad esos cartones. Tal es así que te voy a dar un ejemplo. No existe el sumo sacerdote, no existe el papa. Existe el arquetipo número 5, que es el puente entre el inconsciente y el consciente. Entonces, ¿por qué ponen el Papa? Porque el Papa era el representante de Dios en la tierra, y Dios, para el gitano,
Dios significa inconsciente, significa lo que no conozco, lo que desconozco. Entonces, claro, ellos lo que hacen, las cartas son construidas para ese momento, porque no nos olvidemos que la Inquisición fue el genocidio más grande de la historia de la humanidad. O sea, vos pensás que la Inquisición mató una tercera parte de la humanidad y a paganos. Nunca nadie habla de esto. Y tal vez, yo siempre digo, cuando hablan de los genocidios, ok, miren que no estamos hablando de los mayores. Estamos perdiéndonos a hablar por qué se mató una tercera parte de la sociedad, de la humanidad, a los paganos. ¿Qué traían los paganos? ¿De qué hablaban los paganos? ¿Por qué eran tan peligrosos que había que hacerlos desaparecer? Ujú. Llamalo, después podemos hablar de los brujos, las brujas, los hechiceros, las hechiceras, las gitanas, las tarotistas, todo. Pero, y además no fue un genocidio de arma, no, hoguera, hoguera. Fueron Sí, 400 años, Laura, ¿eh? sí. 400 años. Ahora, ¿qué sucede? Si vos me preguntás, ¿cuál es el primer tarot? Yo te diría que el primer tarot completo es el tarot de Marsella. Completo. No fue el egipcio entonces. No, porque el tarot egipcio es una fusión de diferentes signos. Si vos ves al tarot egipcio, te vas a dar cuenta que hay letras hebreas, Sí. o sea, hay como muchos símbolos que Está el representan inframundo, hay como niveles exactamente. de... Sí. Exactamente. Entonces, el tarot de Marsella también habla del inframundo, tenemos una carta para hablar de eso, pero lo que acá ocurre en el tarot egipcio es que es la fusión de muchas cosas que después se reunieron basados en las teorías habladas. Egipto no tuvo el problema de que no le quemaron los libros, no quedó todo, como no eran pueblos paganos, ellos dejan en la civilización y la cultura, dejan el registro. Los Claro. pueblos paganos, como los celtas, que, ojo, acá vamos a dividir una cosa. Una cosa es decir ciganos y otra cosa es decir gitanos. Hay una gran diferencia. El Ajá. tarot viene de los ciganos. Los gitanos son los ciganos que se quedaron y se establecieron en determinados lugares, como por ejemplo los alrededores de Sevilla o el sur de España. ¿Sí? Pero tenemos ciganos en Grecia, tenemos ciganos en Persia, tenemos ciganos en toda la zona de Irlanda. O sea, los ciganos son los que se han ido moviendo por todas partes. Si vos vas, o sea, mi padre era masón, si vos vas a la masonería ha hecho un estudio muy grande de esto. Y los ciganos serían una de las 7 tribus fundacionales dentro de lo que es la fundación de la humanidad en el mundo. Acá aparece un tema muy importante. Yo escucho tarotistas, respeto a todo el mundo, diciendo la palabra arcanos mayores. No existe la palabra arcanos mayores. No existen los arcanos mayores. Existen los arquetipos. Ok. Y hay una gran diferencia entre la palabra arquetipos y la palabra arcanos. Y eso lo define Marsella, eso lo define el tarot de Marsella. ¿Por qué? Porque según la gitanería, que esto fue estudiado por el señor Carl Gustav Jung, y él lo dibuja, no nos olvidemos que su madre era una ocultista y tiraba el tarot. Ujú. Entonces, él dibuja el tarot dentro de la psiquis humana. Ok. Entonces, él lo que dice es que nosotros convivimos constantemente en una neurosis. En esta neurosis, ¿qué es neurosis? Perdón por los psicólogos que están escuchando, lo voy a hacer simple porque si no nos podemos hablar de los 18 tomos de Freud. A ver, ¿qué es una neurosis? Una neurosis es una convivencia constante entre algo a conquistar y la obsesión. En pocas palabras, podríamos hablar que una neurosis llevado a un extremo es la convivencia constante entre la histeria y la adicción. Eso que está encerrado en un mundo consciente, ahí adentro habitan los arcanos, ¿sí? Con sus 4 elementos, con sus realidades, con sus circunstancias, porque arcano significa circunstancia. Lo que limita la frontera entre el consciente y el inconsciente, ¿sí? Que dentro de ese inconsciente también hay divisiones, esa frontera tiene 22 portales, Ok. que se llaman arquetipos. Arquetipos. Y el arquetipo, ¿por qué el arquetipo va a ser arquetipo toda la vida?
Porque el arquetipo está siendo nutrido por la circunstancia consciente y por el desconocimiento inconsciente, cosa que al arcano no le sucede. ¿Por qué? Bueno, vamos a delinear un poquito porque por ahí hay mucha gente que no está tan familiarizada con el tarot. Vos ¿Mm? hablas, hay 22 arquetipos, Sí. hay gente que dice que tiene que ver con las ramas del árbol de la vida, o la numerología, o la Ajá. cabala. No nos eh, olvidemos, no nos olvidemos que el judaísmo también es una tribu que nace en el paganismo. claro, claro. Estos arquetipos también tienen que ver con los signos zodiacales. Y Sí, hay muchos arquetipos para un signo, para un signo zodiacal, o hay muchos arquetipos que definen un planeta o un símbolo planetario. ok, En 1789, después de la revolución, comienzan varias logias intelectuales. Una de estas logias es una logia esotérica, de acá viene, de acá, aquí encontramos al señor Ryder, ¿sí? El señor Ryder lo que hace con otros filósofos, cambian el camino del héroe, cambian el camino, y lo que hacen, cambian estos dos, ¿sí? La justicia, ¿sí? Ahí, no, perdón, la justicia, ahí, sí, que es el número 8 en el camino de Marsella, y la fuerza, que es el número 11. En Marsella, la justicia es el inicio de las pruebas. ¿Por qué? Porque cuando vos, esto lo podemos ver, cuando vos ordenás el camino del héroe, el loco es el que se mueve por todas partes. Y son 3 líneas horizontales y 7 líneas verticales. En el centro, en Marsella, queda la fuerza. ¿Qué significa esto? Que el centro del camino está haciendo resonancia con la fuerza y el alma. Raide cambia esto y pone a la justicia como el centro del camino. De hecho, ahí lo vemos, la justicia como el número 11. acá. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ya no es portales sálmicos, como significa la palabra arquetipos. Ya no es un portal que está siendo nutrido por todas las vidas sálmicas, sino que es un portal pura y exclusivamente basado en leyes, reglas y perpetuidades que pueden cambiar de acuerdo a la evolución de la civilización y la cultura, no a la Ujú, evolución álmica. ujú. Entonces dejó de ser un camino esotérico para ser un camino civil y cultural. Digamos, desde los gitanos, se ha Uh -huh. utilizado como oráculo. Es después que evoluciona en cartas de naipes de juego y demás. Exactamente, Y exactamente. estos arcanos, estos 56, están relacionados con los 4 elementos, ¿no? Exactamente, ¿Podés hablar un exactamente. poquito de eso? Sí, bueno, a ver, los arcanos es lo que ocurre dentro del... El arcano significa circunstancia y es la descripción de una circunstancia consciente. Siempre cuando hay arcanos estamos describiendo una circunstancia. Entonces tenemos los bastos que representan al fuego, tenemos los oros que representan a la tierra, ahora vamos a hablar un poquito de esos, tenemos las espadas que representan al aire y tenemos las copas que representan al agua. Representar el elemento no significa que el elemento está siendo potenciado. ¿Por qué? Porque si vos te pones a analizar, ninguno de los palos está hablando del elemento, sino que está hablando de la posibilidad de trabajar el elemento. El basto es la madera. Tengo la posibilidad como ser de hacer fuego con la madera. No es que es el fuego, porque el fuego para los gitanos hay un solo símbolo de fuego para los gitanos, el sol. Después, hacer fuego es otra cosa. Entonces, el basto es la posibilidad de fuego y de todo lo que representa ese elemento, que si nos ponemos a hablar podemos estar, si querés, hasta mañana hablando de lo que representa cada uno de los elementos. Después, ¿qué pasa con los oros? Los oros son la riqueza del inframundo de la Tierra. El oro es como el metal en ese momento,
podríamos decir, la riqueza máxima que nos daba la rica tierra, que nos daba nuestro planeta. Entonces, ahí no estamos hablando de tierra, estamos hablando de la riqueza del recurso tierra. ¿Está claro? Las espadas, no nos olvidemos que son el elemento aire, pero no hablan de la guerra, del cuchillo, no, están hablando de otra cosa ahí. Ahí están hablando de la habilidad, porque ¿qué hacían los gitanos? ¿Qué hacen con las espadas los gitanos? Hacen coreografías, coreografían todo su plano de aire con las espadas. No se olviden que los gitanos no han establecido guerras, no hay guerras gitanas. De hecho, es el único pueblo pagano que no ha tenido, no ha generado ningún tipo de guerra. De hecho, la filosofía pagana no es guerrera, no es bélica. Entonces la espada pasa a ser como una habilidad. De hecho, hasta se ponen las espadas adentro de la boca y todo ese tipo de cosas. Es una habilidad. ¿Una habilidad de qué? Del elemento aire. El tema es que ahí, fíjate cuánto hay de astrología en el tarot. Porque la espada es la mente, primer signo de aire, Géminis. La espada es lo que vincula, segundo signo de aire, Libra. Y conecta, tercer signo de aire, Acuario. Te lo digo cortito, después podemos hablar horas. Entonces, la espada es la habilidad del aire. ¿Y qué pasa con la copa? La copa es el agua, pero el agua que puedo percibir significa que es el agua que puedo detener. El agua en movimiento yo no la puedo percibir. Entonces, la copa es como si fuera un envase emocional, donde yo puedo observar que estoy sintiendo. Okay. Otra cosa es el elemento agua. Entonces son 4 palos, pero ninguno habla del elemento, habla de la posibilidad elemental que tengo. Hay una de las mejores escuelas de arcanos, para mí la mejor escuela de arcanos, que no estoy de acuerdo mucho con los arquetipos, pero sí estoy de acuerdo con los arcanos, que es maravilloso, es Crowley. El tarot de Crowley en arcanos es perfecto. De hecho, cada arcano tiene una palabra que va a determinar una circunstancia. Es increíble lo que ha hecho Crowley con los arcanos. El marsellés en los arcanos ha sido muy simple, porque en realidad no te olvides que en ese momento era un poco como, bueno, era para jugar el arcano, para que crean que estábamos jugando. Y las gitanas se sentaban en la plaza y venía alguien y se ponían como a jugar y sacaban los arquetipos como para profundizar, como para romper la circunstancia limitante. ¿Sí? Sí. Era un poco eso. Crowley es uno de los que más hace un trabajo de numerología y elementos. Okay. Que eso es el arcano. Después lo que hace Crowley, también muy interesante, que ya Marsella lo había hecho muy bien, es la parte de la corte, ¿no? Las cortes de poder describir un ser, un sujeto, ¿no? Ahí aparecen las sotas, los caballos, la reina, el rey. Ahí aparece otra cosa, ahí aparece poder describir a un sujeto. En cambio, en el arcano, con el número y el palo, tenemos un objeto que nos describe una circunstancia. Es completamente diferente. Yo te quería preguntar, porque hay muchas maneras de tirar el tarot, no importa cuál tarot sea, ¿no? Yo lo sigo mucho, lo escucho mucho al maestro Jodorowsky, que él es Marsella, defensor de Marsella, 100%, total, dice que es el único tarot. El único, de el hecho. único tarot. Y Alejandro yo lo escucho mucho y de hecho me he encontrado con él y siempre decimos que hay que empezar un poquito a poner a Marsella de vuelta, ¿sí? Yo no estoy muy de acuerdo en cambiarle los colores, él le cambió los colores, pero hay que empezar a poner de vuelta a Marsella porque para poder entender de dónde viene el tarot. Si no, no hay antropología. Si no hay, nosotros la antropología nos viene a dar la raíz de las cosas. Entonces, claro, quien desconozca a Marsella está desconociendo la antropología. Y está haciendo una post-inquisición que no tiene tanta información. Bueno, según lo que dice Alejandro,
el tarot no puede ser utilizado para hacer futurología. Es decir, cuando vos vas a hacer una consulta de tarot, te ponen pasado, presente, futuro. Ujú, Y él lo que habla un poco es como eh, uno puede hacer una predicción, pero en el sentido del hoy hacia el ujú. futuro, Ok, pero que el libre albedrío es lo que depende, o sea, todo puede cambiar, hoy, de acá a una exactamente, hora, mañana, no exactamente. está escrito en piedra. ¿Qué podés decir vos? Porque vos trabajás otro tipo de tirada que es la astrológica, pero Ujú. me gustaría que me contaras un poquito acerca de este tipo de tirada común que es el que la gente Sí, sí. practica. Mira, yo cuando doy clases, los chicos cuando terminan de estudiar, más o menos, para que te des una idea, están sabiendo 60 tiradas, Wow. ¿sí? Que va a depender de la pregunta, va a depender del trabajo evolutivo que vas a hacer con el consultante. Yo tengo gente que le tiro las cartas desde que tengo 10 años, hoy tengo 50, saca la cuenta que tengo gente que hace 40 años que le tiro las cartas, y hay determinados momentos del año que saben que se tienen que reunir conmigo, que vamos a hablar de determinadas cosas, y hay otros momentos del año que me llaman por alguna circunstancia o por algo, y ahí son otras tiradas. No existe la futurología dentro del tarot. Lo que existe, la palabra correcta es la posibilidad. ¿Sí? Yo hablo de posibilidades en el tarot. Hablo de un trabajo de posibilitación. Y la palabra posibilidad es una palabra griega que la toman los gitanos y significa potencia de ser. Entonces vos pensás que cada vez que vos abrís un arquetipo, por eso a mí cuando la gente me dice, che, ¿me tirás las cartas? ¿Para qué? Porque al momento que yo abro un arquetipo, abro una potencia de ser psíquica. Estoy poniendo una fisura en la frontera neurótica. Y tal vez la persona no está preparada para esa fisura. No está preparada para abrir la represa, que puede ser que le entre un montón de información, por algo su mente puso esa protección. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que vos abrís las cartas, se abren las posibilidades. ¿Y qué es el tarotista? El tarotista es un intérprete arquetípico, es un intérprete de que esa posibilidad yo no te la puedo describir solo lo que puede pasar. Yo te tengo que describir esa posibilidad, dónde está ubicada en el camino psíquico, qué paso del héroe es, y también algo muy importante, si estás o no preparado para abrir ese portal. Es ¿Está? importante lo que estabas diciendo porque vos estás como dando una fotografía del presente, más bien, para ver qué posibilidades tenés a futuro si tomás este u otro camino, Ujú. o evolucionás hacia otra cosa, o no te movés, que también es una elección. También es una elección. Lo que pasa es que aquel que se quede quieto se queda en el arquetipo 13. El arcano O de la sea, muerte. exactamente. Entonces, ¿pero qué tiene arriba? ¿Qué tiene arriba el arcano de la muerte en el camino? Arriba tiene los enamorados y abajo tiene el juicio. Al lado, de un lado tiene el colgado y del otro lado tiene la templanza. Eso es muy importante, saber dónde está ubicado el arquetipo. ¿Por qué? Porque puede ser que una idealización de los enamorados, puede ser una expectativa de los enamorados te detenga. O puede ser que vos no quieras limpiar tus tumbas ni escuchar la sincronicidad. O puede ser que hayas descubierto en el colgado, en tu profundidad, algo muy fuerte y necesitas pasar por un proceso de muerte. Y tenés que tener cuidado que este proceso de muerte no te deje con la duda templaria, como diciendo, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y no aparecen los arquetipos, porque ¿qué pasa del diablo al mundo y el loco como 22? Ahí aparece el despertar del inconsciente colectivo, el despertar del héroe, que no tiene que ser un héroe de la Liga de la Justicia, que son de otro mundo o ricos. No, tienen que ser los héroes de Marvel. La resiliencia te tiene que llevar al despertar del héroe. Entonces tiene que aparecer el diablo, tiene que aparecer la torre, tiene que aparecer la estrella, tiene que aparecer la luna, tiene que aparecer el sol, tiene que aparecer el juicio, el mundo y el loco. ¿Por qué? Porque son los despertares del héroe en el inconsciente colectivo, porque ahí aparece el universo.
Me gustaría Sí. que pudieras comentar, así como para terminar, el tema de las tiradas. Em, la tirada que tú haces, que es la astrológica, Ujú, ujú, ¿no? Que creo que también se le llama ujú. la geomántica, ¿o no? ¿O estoy También, equivocada? también es parecida, es muy parecida, es muy parecida. Bueno, en realidad es un trabajo que tiene que ver con el sol, ¿sí? Es muy loco, pero cuando vos estudiás los ciganos, vos pensás que hay registros ciganos de hace 4000 años. Y si vos hablas con un cigano y vos le vas a decir, astrológicamente estamos acostumbrados nosotros a qué? A decir, el sol lo tengo en. Imagínate la ignorancia que estamos haciendo cuando decimos que el sol, ejemplo, yo soy librano, el sol lo tengo en Libra. No, no es así. La Tierra está en Libra, En es el el momento de tu planeta, nacimiento, claro. exactamente. Para los gitanos, el 21 de marzo, el equinoccio de marzo, ¿sí? Es un momento sumamente importante. Es el inicio de vuelta de la Tierra. Tal es así que hasta toman en cuenta esas 6 horas, ¿no? Entonces no todos los años vas a hacer tu astrológica al mismo tiempo. El 21 de marzo se hace la apertura del año y se divide en el recorrido de la Tierra alrededor del Sol. Son 12 cartas las que se sacan, al igual que los signos. Podemos hablar que algunos sacamos 13. Hay una casa ahí entre Escorpio y Sagitario muy importante, ¿sí? Pero son 12 casas. O sea, en el común se habla de 12 cartas. Estas 12 cartas no solamente van a regir el tránsito de los 12 signos, sino que además te van a poner a trabajar en 12 áreas de tu vida para que evoluciones en este ciclo de la Tierra alrededor del Sol. De eso se trata. Y se hace después de carnaval, se puede empezar a hacer, ¿sí? El carnaval no nos olvidemos que es la fiesta pagana, ¿sí? Entonces es cuando termina la fiesta pagana, cuando volvieron los espíritus terrenales a estar en su lugar, limpiaron, porque el pagano en el carnaval limpia. Entonces, después de la gran limpieza de carnaval, se hace la astrológica. Y siempre estamos hablando, obviamente, de los 22 arquetipos. O sea, se Con los trabaja solo 22, con los 22 exactamente, con los arquetipos. 22 arquetipos. Porque Bueno, habla de la frontera, lo que voy a abrir. ¿Sí? Entonces, y además, para trabajar la evolución se trabaja con el arquetipo, para trabajar las circunstancias se trabaja con el arcano. bueno, muy interesante todo lo que me contás y te agradezco que nos hayas dado tanta sapiencia con respecto al tema del tarot. Eh, yo soy fanática y me hubiera encantado aprender con el de Marsella. Yo creo que sería una buena idea que para aquellas personas que se quieren acercar al tarot comiencen a estudiar el de Marsella porque es el que tiene toda la simbología y realmente tiene mucha información interesante como para poder trabajar el arquetipo. Totalmente. Pero bueno, Lau, acá estoy, ¿eh? Cuando vos quieras, yo feliz. Imagínate, estoy todo el día trabajando con... Mira, están acá, están todo el día en mi mano, desde que tengo 8 años. El día que los quise dejar, creo que es graciosa la anécdota, lo quise dejar, me fui a vivir a México y cuando llegué al departamento que había alquilado, limpiando un closet, me encontré con un vaso de tarot. Yo decía, bueno, ya está, listo, ya es parte Es de mi mi equipaje. destino, claro. De hecho, te diría que a veces es el único equipaje que llevo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación, me encantó. A vos, gracias y acá estamos para cuando quieras. Gracias, muchas Gracias. gracias. Hasta luego, mi amor.